Amigos y amigas de No es hora de callar, nuevamente nos encontramos en esta cita semanal, en este podcast. Ustedes nos pueden escuchar siempre y nos encuentran en la página del Tiempo todos los martes. Y bueno, quisiéramos que en cada encuentro tuviéramos una noticia o un tema que fuera agradable. Lamentablemente este podcast está antecedido de un hecho criminal que nos llama mucho a la reflexión. Génesis Rúa, una pequeña de 9 años, violentada de la peor manera, asesinada de la peor manera en Fundación Magdalena. Medicina Legal está estableciendo si hubo violencia sexual en este caso, pero lo que nos tiene que mover las fibras como seres humanos es que no podemos seguir silenciándonos, seguir callando frente a hechos criminales, y más cuando están implicados menores de edad, cuando están implicados niños y niñas de tan solo 9 años. Recordar una cifra que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de lo que va corrido de 2018, tenemos 454 niños y niñas asesinados en Colombia. Somos el tercer país en el mundo, lamentablemente, que más violenta a los niños, y creo que acciones como las que tratamos de liderar desde No es hora de callar tienen que llamar a reflexionar y a tratar de cambiar este panorama. Por eso el invitado que tengo hoy es de esas personas precisamente que está tomando acción y que representa a un gobierno que para esta casa editorial y para nosotros, como No es hora de callar, es uno de los mayores aliados, pero también de los mejores amigos que tenemos para enfrentar la violencia sexual y la violencia de género, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y por eso quiero decirle a Greg Houston que bienvenido y bienvenido siempre. Él es el jefe de misión adjunto de la Embajada Británica en Colombia y él hace también un trabajo maravilloso. Greg, bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación de hablar de ese tema tan importante por nosotros, por mi país, y tan importante también aquí en Colombia. Bueno, yo creo que algo maravilloso cuando hacemos estos programas y tenemos a hombres como invitados es precisamente que lo primero que pedimos es que los hombres se sumen. Necesitamos muchos hombres de este lado para poder acabar con violencia sexual, con violencia de género. Greg no como funcionario de la Embajada Británica, sino como Greg, como hombre. Persona, sí, como persona normal, exactamente. Es un tema que tiene que acabar. Entonces, sí, ¿cómo le cala ese tema? ¿Cómo lo afronta? Pues por nosotros es una prioridad, y para mí personalmente también es una prioridad, porque acabar con la violencia sexual es una prioridad para el Reino Unido, hombres y mujeres y todos, y también para mí, porque debería ser y es una parte de nuestra política exterior y tiene que acabar simplemente. No hay excusas, no hay culturas o no hay ejemplos en el mundo en que puede pasar. Es simplemente tiene que acabar. Entonces, por eso es una parte de nuestra política exterior desde 2012, cuando en una campaña lanzada con la actriz famosa Angelina Jolie, con nuestro canciller en esa época. Entonces, desde 2012 hemos puesto este asunto como central en nuestra política exterior. Sí, que yo creo que eso que acaba de mencionar Greg es muy importante que ustedes lo sepan, en el contexto de que Reino Unido fue el país que lideró el tema a nivel mundial de empezar a enfrentar la violencia sexual en el marco de los conflictos armados. Y esta campaña a la que se refiere es Time to Act, que es tomar acción, y fue cuando vimos a Angelina Jolie no solamente liderando la campaña, sino acompañando a todas las personas que empezaron a nivel mundial desde el gobierno británico a decir: la violencia sexual no puede seguir siendo una constante ni puede seguir siendo usada como un arma de guerra en el marco de los conflictos armados. ¿Qué ha cambiado o qué impacto han tenido o hemos tenido a nivel mundial desde el 2012 cuando empezó esta iniciativa? Pues exacto, desde 2012
hemos brindado alrededor de $40 millones para enfrentar este problema. Y estamos en 26 países y Colombia es uno de esos. Hemos formado a más de 17,000 policías y militares en ese asunto. Y tenemos unos expertos que giran al mundo y hacen formaciones y clases de cómo podemos mejorar a las policías y las militares que enfrentan con esas víctimas. Hemos diseñado y difundido también un protocolo internacional para investigar y documentar casos de violencia sexual, en que estamos intentando mejorar cómo podemos apoyar las víctimas. Entonces, estas unos de los más como brillantes partes de nuestra campaña. Y en Colombia también hemos financiado algunos de 18 proyectos más o menos relacionados con la prevención de la violencia sexual, con una contribución superior a $2 millones. Entonces, para decir que Colombia es central. Y como dices tú, que la violencia sexual en muchos casos fue usada como una arma de guerra, y está dentro del protocolo que se debería acabar, porque no pueden continuar con eso. Y esa es una cosa nueva, gracias a la campaña que hemos lanzado en los últimos 5 años, yo lo veo que está cambiando un poco. Sí. Yo también siento que ha cambiado un poco, y esa parte de capacitación creo que también es como uno de los ejes centrales de esa cooperación, porque volviendo a los casos que tenemos a diario en Colombia, uno de los grandes vacíos, una de las zonas grises que tenemos es precisamente cómo las autoridades atienden a las víctimas cuando se registran los casos o cuando las víctimas van a denunciar. Y lo que sentimos es que hay muy poca empatía entre la autoridad y la víctima, y por eso la mujer o la niña que es afectada por la violencia sexual dice: ¿para qué denuncio si seguramente no van a entender mi caso? El caso de Colombia lo conocemos perfectamente, pero en esa experiencia que ustedes tienen en otros países, ¿sienten que esa capacitación sí ha sido efectiva con los policías y los militares? Sí, es un trabajo duro, que puedo decir, que es una cosa que no pueden cambiar un día a otro. Pero tenemos algunos proyectos aquí y tenemos algunos proyectos en otros países que intenta enfrentar la sensación de impunidad, que podemos trabajar para incentivar las denuncias y aumentar la confianza en el Estado, porque la confianza es muy importante en ese sentido. Hay reglas, hay normas, hay protocolos que pueden seguir para garantizar algunos estándares de calidad en la atención de las víctimas. Y esa es una otra parte que es muy importante, es que es importante de pensar no solo en el capital o no solo con los jefes de la policía, pero también en las regiones y también en los pueblos en que las víctimas pueden tener confianza de hablar con el Estado. Y como digo, que ese es un proceso largo, difícil, que toma tiempo, pero es muy importante de empezar con la confianza. Esos son los retos que tenemos, y yo creo que no solamente de parte de la cooperación internacional, en este caso de la Embajada Británica, sino de las autoridades, de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de la opinión pública. Pero si tuviéramos que hacer un análisis muy, muy concreto de cuáles son esos 3 puntos que nos siguen afectando, que nos siguen llevando a tener víctimas, ¿cuáles creen ustedes que son como esos factores que debemos seguir atacando? Aquí en Colombia, pues estamos trabajando con el gobierno, estamos trabajando con algunos ONGs y algunas organizaciones, y es importante tomar un punto de vista holística, en que estamos trabajando con, por ejemplo, con colegios para la educación de las niñas, para los profesores que entienden, que pueden identificar y prevenir esos casos, que tenemos que mirar a fortalecer la capacidad del Estado, e incluso, por ejemplo, de la justicia tradicional y transicional, y estamos trabajando con el JEP en ese sentido.
Y también es importante pensar, como dices tú, en la cultura y el social y cómo piensa la gente. Entonces, de desarrollar algunos eventos culturales que apoyan artistas, que permiten acabar algunos estereotipos de género, que es muy, muy importante, que trabajamos contra la estigmatización de las víctimas, porque ese es donde cuando pueden tomar un poco de confianza en el Estado y en el ambiente, las víctimas pueden hablar. Ajá. Y desde este punto pueden mejorar un montón de otras cosas para apoyarles y para cambiar la situación. Precisamente, Greg, ese de acabar el estigma, digamos que es otra parte que se ha potenciado en la campaña que lidera Reino Unido a nivel mundial, bueno, en varios países, que es en estigma, fin del estigma. Y hace parte como de esas barreras que todavía nos falta por tumbar, ¿no? Uno es ese, el estigma, cómo se estigmatiza a la víctima. Otro que lo mencionaba era el tema de la impunidad y el tema de la educación. Y lo que uno analiza es que tomando estos 3 puntos y aplicándolos a un caso como el que ocurrió este fin de semana, el de la niña Génesis en Fundación Magdalena, caben todos, ¿no? O sea, caben todos estos puntos. Una niña en una población donde hay muy poca educación que nos lleve al respeto, un victimario que ya había agredido antes y que judicialmente no había sido procesado, pero además un tema de estigmatización de, bueno, si las niñas o las mujeres están en determinado lugar, en determinada condición, se están buscando que les pase lo que les pasa. Tomando en cuenta eso, ¿usted creería que nos falta muchísimo para poder cambiar esos conceptos, esas concepciones que tiene la sociedad en general frente a la violencia en general o contra las niñas y mujeres? Pues yo soy un optimista. Entonces, bueno, qué bien escuchar eso, porque a veces se nos acaba el optimismo sí. con estos casos. Y tienen que mirar el paso del país en los últimos años. Y yo, como digo, que soy optimista, que yo lo veo que sea posible llegar a este punto en que tenemos una cultura, no solo aquí en Colombia, pero también en otros países que estamos trabajando, que tenemos una cultura en que no pasa y pueden hablar cuando pasa, pueden hablar del tema y no hay una falta de impunidad y hay una justicia que funciona bien por las víctimas. Entonces, es por eso intentamos poner el asunto como un asunto internacional, porque podemos aprender mucho de lo que está pasando en otros países similares, y es importante también tomar unos protocolos y unas normas para que toda la gente entienda y hay soluciones, hay ejemplos de éxito, para decir una palabra, que ha sucedido bien, o mejor. Entonces podemos aprender mucho de lo que está pasando en otros países también. Y precisamente hablando en ese contexto internacional, yo creo que hay algo muy importante que está enmarcado en este tema de violencia de género, y que a Colombia también la golpea muy fuertemente, y es la explotación sexual y tráfico de personas. Lamentablemente, y lo digo ya a nivel personal, siento que en Colombia este tema nos desbordó, porque le prestábamos menos atención que a otros tipos de violencia de género, y es dramático lo que está ocurriendo en ese sentido. ¿Cómo la embajada está trabajando, dentro de los proyectos que tienen, están trabajando para enfrentar este tema específico de explotación sexual y tráfico de personas? Sí, pues es importante clarificar que la esclavitud moderna, como decimos nosotros, modern slavery en inglés, es principalmente hablamos de trata de personas y la explotación sexual. No es que, por ejemplo, que tengo un trabajo y no me pagan suficiente, que es importante clarificar que estamos hablando de esas dos cosas. La Organización Internacional de Trabajo estima que hay más o menos 40 millones de personas en el mundo que fueron víctimas de esclavitud moderna el año pasado. Y obviamente el impacto de niñas y mujeres es mucho más fuerte.
Según algunas estimaciones, la trata de personas genera 150 billones de dólares anuales. Es Entonces, impresionante. Es un problema internacional y necesita una respuesta internacional. Y es por eso la primera ministra británica, Theresa May, lanzó la semana pasada en el ONU un call to action, una llamada a la acción en ese asunto, porque tenemos que trabajar juntos para acabar este problema. Y, por ejemplo, en mi país tenemos una nueva ley que crea un conjunto de responsabilidades para entidades públicas de reportar y notificar también sobre algunos potenciales víctimas de esclavitud moderna. Y también hemos aumentado las sentencias para esos crímenes. Ese es un ejemplo de mi país. Lo que estamos intentando a lanzar aquí con proyectos, con el gobierno, con otros ONGs, es que diseñamos juntos con otros países de la región mecanismos regionales que podemos coordinar mejor y que permitan hacer frente a este fenómeno juntos, porque la situación acá, con el impacto de la migración de Venezuela, es muy fuerte y es un problema que estamos viendo que podemos hacer más aquí. Tenemos un proyecto, por ejemplo, en Cartagena, que estamos trabajando con víctimas de la explotación sexual para entender mejor y para ayudarles a recuperarse. Ese es un ejemplo local. Hay mucho de hacer en ese tema y es por eso la primera ministra habló la semana pasada en el ONU, en la Asamblea General. Y bueno, nosotros frente a ese tema en particular tenemos que agradecerle a la Embajada Británica porque no es hora de callar. Precisamente con el apoyo de la Embajada Británica inició una de las fases del gran proyecto de Mi Voz Cuenta, que es precisamente trabajar con estas niñas que son explotadas sexualmente, no solo en Cartagena, sino en la frontera con Venezuela, en Bogotá, en Cali, en Medellín. Y como Greg lo ha dicho, es súper importante tomar acción frente a uno de estos delitos a los que menos se les había prestado atención y que lamentablemente hoy se convirtieron en uno de los crímenes transnacionales que más afecta no solamente a la región, estoy hablando de América Latina, sino a otras zonas del mundo. Así que, bueno, Greg, amigo de esta casa, bienvenido siempre y gracias por ese trabajo que están haciendo desde Reino Unido. Pues muchas gracias por invitarme aquí de hablar de ese tema que es una prioridad por nosotros y es muy importante. Y gracias también a ti y tu organización y todas las cosas que estás haciendo y toda la acción. Como empezamos esta charla hablamos de acción, ese me gusta mucho, que hablamos de las cosas que estamos haciendo para enfrentar este problema muy grave, pero como te digo, que soy optimista. Bueno, pues queremos contagiarnos de ese optimismo y queremos invitarles a eso. Hoy que nos están escuchando, por favor, tomen acción. Que nuestras redes sociales no solamente se revienten cuando tenemos a una persona famosa golpeada o cuando tenemos a un victimario estrato 6 que puede estar en todas las revistas y primeras páginas de los diarios, sino que tomemos acción por cada niño, cada niña que es violentada, por cada persona que es víctima de trata de personas, por cada niña que es explotada sexualmente. Y seguiremos trabajando desde este rincón y gracias nuevamente a los amigos de Reino Unido por ese respaldo incondicional que siempre nos brindan y a ustedes no olviden que no es hora de callar.